Les recordamos que durante esta edición del Congreso los temas centrales son las problemáticas de las diversidades de las artes escénicas y la mesa del día de hoy trata sobre espectadores. Sí, tenemos desde Brasil a la maestra Michelle Nascimento Cabral con su ponencia Espectofagia, un acto estético político de autodevoración entre el teatro y el espectador. Tenemos desde Colombia a los maestros Albeiro Pérez y Jesús Eduardo Domínguez con su ponencia Entrada libre y aporte voluntario, 20 años de diversidad, abordaje epistémico del espectador del Caribe colombiano. Tenemos desde Colombia a la maestra María del Pilar Reales con su ponencia Abordaje epistémico del espectador del Caribe colombiano. Y desde Colombia tenemos al maestro Nivaldo Castro Charris con su ponencia Formación, Desarrollo, Fidelización, los públicos para las artes escénicas de Barranquilla. Con esto damos inicio entonces al Congreso. Bueno, tenemos a la maestra María del Pilar Reales con su ponencia Abordaje epistémico del espectador del Caribe colombiano. Dale, mientras tanto, no sé si me escuchan, ¿está bien el sonido? Mientras tanto me voy presentando, pues mi nombre es María del Pilar Reales, yo soy docente del programa de arte dramático de la Universidad del Atlántico de Barranquilla y lo que les vengo a presentar son los avances de mi tesis doctoral en el doctorado en Cultura y Sociedad Caribe, que se gesta desde la Universidad Simón Bolívar, también de la misma ciudad. Bueno, antes de que podemos ir dialogando mientras las diapositivas se hacen visibles. Ok. Sí, no las voy a usar todas, de hecho. Bueno, ok. Mi investigación consta de ofertar o ofrecer una alternativa para la comunión teatral en el Caribe colombiano a partir de conexiones identitarias con el espectador. Entonces hago un breve rastreo de cuál es la situación del espectador del teatro en el Caribe, no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino en el Caribe. Perdón, ponle pausa. En el Caribe colombiano nosotros hemos tenido mucha dificultad para que el espectador de manera espontánea concurra hacia el hecho escénico. Es decir, el gremio está haciendo un gran esfuerzo y digamos que el común denominador son las salas vacías. Muchas veces las funciones, incluso si son de manera gratuita, pues no existe una cultura del espectador en el Caribe colombiano. Esto a mí me generó pues la inquietud de realmente qué es lo que quiere el espectador, cómo somos, cuál es la cosmogonía desde nuestra personalidad y desde nuestra idiosincrasia. En principio, pues es una pregunta muy abierta, no encontraba por ninguna parte esa respuesta. Siempre se habla de que el Caribe es muy festivo, que pues tiene propensión hacia las fiestas, hacia las festividades, hacia todo lo que tiene que ver con los temas del gozo participativo. Y en este sentido, pues encontré en un espectáculo que vengo realizando desde hace más de 20 años ciertas respuestas para poder encontrar esas claves. Abro paréntesis, pues en el carnaval yo he representado durante 20 años el personaje de La Llorona. Y el personaje de La Llorona es un personaje que obviamente desde su génesis nos viene desde la cultura de la ciudad de Tenochtitlán. O sea, se dice que La Llorona de alguna manera pues desde México tuvo una incidencia en esas revelaciones que tuvo la diosa de las aguas a partir de un ritual indígena en el cual se le develó lo que posteriormente venía para nosotros en cuanto a ser pueblos posteriormente esclavizados. La Llorona fue mi tesis de pregrado mientras yo fui estudiante de arte dramático. Entonces, al no encontrar realmente desde qué punto de partida podía tomar yo para poder analizar las impresiones del espectador, pues obviamente me fui a lo que ha sido mi trasegar por La Llorona durante todo este tiempo. No sale. Acá. Vamos a ver en la... Aquí tienen un fragmento de la puesta en escena La Llorona. En estos momentos, pues la obra no está en repertorio desde ese formato de puesta en escena colectiva, puesto que
Ha sido muy difícil pues mantener el equipo por todo lo que implica la implicación económica que tiene. En estos momentos La Llorona se hace a nivel de performance y se está tomando distintas calles y corregimientos de la región de manera espontánea. Eso lo vamos a ver al final de la exposición. Ya esto lo he explicado, entonces avanzo. Bueno, me llama mucho la atención este aspecto que afirma Santiago García, que dice, para afianzar el sentido representativo del teatro se deben detonar las conexiones que han resultado eficaces desde la génesis del acontecer del hombre, volver a nuestro primer estado. Y aquí me voy a todo el acervo que nos dejaron los griegos. Los griegos de alguna manera, dentro de toda la cosmovisión de mundo, ellos le heredan al viejo mundo las condiciones generales de las festividades, de las fiestas dionisíacas, de las bacanales, y que nos llega a nosotros obviamente a través de todos estos procesos de colonización, que yo más bien diría esclavismo de los pueblos latinoamericanos. Hay algo que nosotros heredamos de todas esas fiestas de los griegos, y que a nosotros realmente como zona Caribe, por ser del Caribe colombiano, y que nosotros fuimos escenario de procesos de esclavización, como en el caso de Cartagena, la tenemos bastante impregnada. Nosotros del teatro griego heredamos las fiestas de tipo carnavalero y religioso. Hay un investigador del Caribe colombiano que se llama Edgar Rey Sinin, que él expone que nosotros estamos compuestos por 7 departamentos y más o menos tenemos 190 fiestas. Casi que si existiera un calendario festivo del Caribe colombiano no alcanzarían los días para poderlas nombrar a todas. Entonces, en el orden festivo, las fiestas tienen obviamente un contexto religioso y que integra más o menos la fiesta de corte religioso, pues tiene como componentes, lo que decía el maestro ayer, tiene componentes muy interesantes. Por lo menos la misa es una representación, él hablaba de la transrepresentación. Tiene un personaje, un libreto, un formato, y vemos que el espectador del Caribe colombiano sí de alguna manera se conecta con este tipo de representaciones sociales. Las procesiones, las honras fúnebres, las fiestas patronales, las letanías de corte religioso. Aquí estoy colocando 2 de los eventos teatrales más importantes del Caribe. Estos eventos teatrales, valga la redundancia, tienen muchos años y tienen mucha vigencia. Nosotros en el municipio de Baranoa podemos ver la LOA, que convoca mucho turismo y que se ha tenido últimamente. Yo cuando he ido a la LOA vemos que tiene una intervención directa en el espacio como parte de la representación de la LOA. No es simplemente la obra de teatro, sino que a todo el que llega pues de alguna manera le dan los elementos para que forme parte de ese festejo. La pasión y la muerte de Cristo desde el Domingo de Ramos, eso se da en Sabana Grande. A todas las personas les entregan el ramo y hay una escenificación también en diálogo con el espacio. Son 2 ejemplos que yo he tomado como para decir que sí existen escenificaciones que han perdurado por los años y que de alguna manera contienen esos elementos de gozo participativo que entrañan la cultura caribe. También tenemos eventos de orden festivo como el carnaval, el cual coincide con las sonoridades musicales, las letanías carnavaleras y los relatos de región. Nosotros somos muy ricos a nivel oral. Entonces, digamos que todos estos son elementos que comienzan a participar de esta reflexión sobre qué tenemos que hacer como gremio para poder en determinado momento despertar la atención del espectador caribe desde su cosmovisión. Bueno, aquí hago una explicación un poco de cómo realmente los 2 eventos sociales más importantes en el Caribe, más allá de las festividades, son la misa y el carnaval. Y en la misa y en carnaval, de alguna manera,
está transitada por dos mitos. El mito de la muerte y la resurrección de Jesús, que todos lo conocemos desde la idea judeo-cristiana, y también tenemos el mito de Joselito, que para quienes no lo conocen, él fue un gozón que habitó la ciudad de Barranquilla, que murió y que en el cielo pide permiso para bajar a la tierra cada año, 40 días antes de la luna de sangre. Es decir, es una fiesta que se conecta también con el evento de la Semana Santa. Entonces nosotros tenemos el mismo, digamos que tenemos un mito que también tiene como las mismas aristas desde el relato que coinciden un poco en contravía, pero también coinciden con el mito de Jesucristo. Ahí tenemos un poco la experiencia de La Llorona. Miren que incluye las sonoridades que son propias de nuestro acontecer, de nuestra cultura. Es una obra extremadamente corporal, casi que el texto está muy limitado, porque es un relato que de alguna manera está en el imaginario colectivo de las gentes. Me pasa algo muy especial con La Llorona. La Llorona, como les decía, es un personaje de carnaval, y cuando yo estoy en los desfiles no puedo llorar, o sea, no puedo emitir sonido, articular sonido, porque la música de los trailers no me deja. Y sucede que cuando yo voy en el desfile, simplemente con el gesto por donde paso, la gente es quien dice el texto que debería decir La Llorona. Es decir, por donde yo voy pasando, la gente emana el llanto de "ay, mis hijos", lo cual habla de un reconocimiento del personaje. Bueno, estamos hablando acá de los dos eventos más importantes. Aquí tenemos a Oraris Martínez, que es una investigadora del Caribe y que nos habla de cómo de alguna manera la misa y el carnaval como eventos sociales pues entrañan elementos que podemos tomar los hacedores del gremio teatral en el Caribe, porque en el primer aspecto, por ejemplo, en lo sagrado, tenemos la sacralización, la religiosidad, la moral, lo casto, el recogimiento, la ceremonia. Sin embargo, incluso las fiestas sagradas también coinciden con el gozo participativo del ser Caribe. Y tenemos en el carnaval un ritual de corte profano, desacralizado, mundano, inmoral, obsceno. Eso forma parte de la fiesta festiva. De hecho, me llama mucho la atención porque nosotros sí tenemos, por ejemplo, así como tenemos santos que obedecen a la cultura judeocristiana, también tenemos santos que obedecen al escenario mundano. Por ejemplo, San Totó es el santo de los alcohólicos, de los borrachos. Bueno, esto lo voy a leer textualmente. El teatro como representación de la vida misma debe construir estados que conecten al espectador del Caribe colombiano con la invitación participativa, tal como sucede en la experiencia del carnaval, que recrea el mito de Joselito y las ceremonias sagradas que invitan a las fiestas gozosas de las gentes. Aquí no sé cómo ponerlo. Esto es lo que van a ver ahora es el trabajo de campo que he venido haciendo. Esta es una presentación que tuve en el barrio El Prado de Barranquilla, donde un día me tomé el barrio como lo que llamábamos un asalto performático, y llevo ayudantes que recogen la impresión de las percepciones de los espectadores. Ellos no sabían que La Llorona iba a aparecer. Ese día La Llorona apareció, la gente comenzó a seguir de manera espontánea porque forma parte de nuestra personalidad. Digamos que esto es una invitación a la representación, las personas comenzaron a perseguirla y me sorprendí cuando mi llanto era acompañado por el llanto de las personas que la perseguían. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos los escenarios cerrados, nos cerraron el Teatro Municipal, Bellas Artes se derrumbó y todavía no la han construido. Entonces creería que
más que estar pensando en espacios como edificios táxitos, la apuesta en el Caribe sería podernos conectar con los municipios, con las poblaciones, con las comunidades, desde experiencias más o menos de este orden, para poder crear el primer estado de inclinación o de iniciación o de enamoramiento hacia las artes escénicas. Me aceleré porque nosotros somos como, con el tiempo somos como lapsos. Entonces por eso traté de, me queda un minuto. Bueno, entonces en este minuto podemos terminar de ver un poco la experiencia. Esta experiencia se va a repetir y está consolidada que se va a repetir en todos los municipios del departamento y en veredas rurales donde el personaje tiene una significación importante por lo que pertenece al imaginario colectivo de toda la región. Esta metodología, este es una investigación de corte etnográfica que le apunta pues a la interpretación, a la hermenéutica, y esta metodología hace referencia al interaccionismo simbólico, es decir, recoger desde la simbología del imaginario colectivo elementos que me puedan dar a mí la noción interpretativa de su acontecer, de su etnografía. Bueno, es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María del Pilar. Continuamos con el maestro Albeiro Pérez con su ponencia Entrada Libre y Aporte Voluntario, 20 años de diversidad. Hola, muy buenos días a todos. Cuéntame, por favor, ¿yo puedo compartir pantalla desde acá? Sí, señor, sí puede. Ok, bueno. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Mi nombre es Albeiro Pérez, actor y director en Pequeño Teatro de Medellín. Hago parte también de la junta directiva y de la dirección artística. Llevo 20 años con la institución. Y de lo que voy a hablar hoy es de la entrada libre con aporte voluntario, un sistema de taquilla que lleva ya, o que bueno, que celebramos este año 20 años. Voy a permitir entonces compartir algunas imágenes como para darle un poquito de orden a la ponencia. Un segundito, por favor. Bueno. Les voy a dar primero como un poquito de contexto de lo que es Pequeño Teatro, de lo que es nuestra sede, porque creo que eso nos puede ayudar a entender el por qué se decidió asumir este sistema de taquilla en el 2002. Pequeño Teatro es una institución que tiene ya 47 años, está en funcionamiento ininterrumpido desde 1975. Es una institución que ahora la llamamos la casa de todos y de todas, no solamente de todas las personas, sino también de todas las artes, de la danza, la música, el teatro, la pintura. Y bueno, más adelante explicaré el por qué la casa de todas las artes también. Esta es una foto de nuestra sede. Es una sede que tiene alrededor de 4.800 metros cuadrados. Tiene esto que se ve acá, es el edificio de la Escuela de Teatro, de la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro. Nuestra sede tiene 2 salas. Acá en la parte de atrás es una sala que es para 500 espectadores. Acá más adelante hay otra sala que es para 86. Y a continuación pues muestro algunas fotografías del interior de la casa. Esta es parte del patio central de la casa, lo que se veía aquí por encima donde está la palmera. Pues bueno, este es el interior de la casa, este es el frente. En el patio central tenemos constantemente la rotación de la galería de arte. Esta es la sala de cámara, que es para 86 espectadores.
Y esta de acá es la sala Rodrigo Saldarriaga, en honor a nuestro fundador Rodrigo Saldarriaga, y que es una sala para 500 espectadores. Voy a compartir aquí un poco, sí, ya, acá, que es como he organizado la ponencia. Un segundo, por favor. Bueno, algo pasó con esta imagen, voy a ir a otra entonces. Bueno, entonces, la entrada libre al aporte voluntario, los comienzos, la formación de público. Ese es un sistema que inició en el 2002 por varias razones. Tenía que ver un poco con la crisis de público que teníamos en ese momento. Tenía que ver también con un par de crisis internas que tuvo el grupo, en el cual se fueron varios miembros. Tenía que ver con una crisis social en la ciudad. Finales de los 90s fue una época crítica para la ciudad por lo del narcotráfico. Y eso hizo que muchos espectadores o muchas personas se alejaran de los teatros. Entonces ocurrió que en el 2002, a una función de una obra nuestra de Medea, asistieron 4 espectadores. 4 espectadores en una sede que tiene 2 salas, como lo decía antes, una para 500 espectadores, otra para 86. Y eso fue pues una alarma muy grande para el equipo y nos dio como la señal, por decirlo así, o el impulso para idearnos una manera de que el público volviera a las salas. Un poco como lo que comentaba la compañera ahora, entramos en esa reflexión de qué hacer para cautivar al teatro, para hacerlo que volviera a las salas, y no solamente para que volviera, sino también para lograr, digamos, atacar, por decirlo así, una falencia que ha habido en la ciudad y en general en el país, y es la de una tradición teatral y una tradición en el hábito de ir a teatro. O sea, queríamos no solamente atraer más espectadores, sino también crear un hábito fuerte de ir al teatro, de ir a ver las grandes obras del repertorio universal, y también empezar a formar público. Perdón, hay otro audio. Siento otro audio. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces eran varias las razones. Una, hacer formación de público, traer nuevos espectadores a la sala, crear una temporada permanente de teatro, democratizar el arte también. Ese era uno de los objetivos grandes de ese proyecto, era el permitir el acceso a teatro a personas de todos los estratos, de todos los niveles educativos, de todas las razas, de todos los gustos, de todas las tendencias de género, bueno, etc. Entonces ese sistema comenzó en el 2002 y el efecto fue inmediato. Voy a tratar de volver a abrir este PDF. Denme un segundito, por favor. Como lo decía, el efecto fue inmediato porque a los 2 meses de haber comenzado con este sistema, ya habíamos tenido un promedio, o bueno, habíamos tenido un total de unos 15,000 espectadores que habían asistido a nuestras salas y que habían visto obras como Wojciech, como Medea, como El cuento de la isla desconocida. Y a partir de ahí, lo que se generó fue una especie de bola de nieve, un efecto multiplicador que al día de hoy, en cifras, pues ha probado que fue una decisión correcta. Denme un segundito, por favor.
Voy a volver a abrir acá un PDF. Ok, ahora sí. Ok. ¿Se está viendo ahí esta pantalla? Hola. Bueno, como venía diciendo, me cuentan por favor si se está viendo esta pantalla en la que tengo el esquema de la entrada libre. Hola, Hola. ¿lo tenía en mute? Sí, Sí, ¿sí se está viendo? sí, señor. Ok, bueno. Sí, señor. Entonces había hablado del cuándo, del por qué, de que este sistema nació a partir de una crisis que hubo, que queríamos generar más la tradición de una tradición teatral, una tradición de ir al teatro, la formación de público, la democratización del arte. Ahora, ¿qué pasó con apenas comenzamos con este sistema de entrada libre aporte voluntario? Esto tuvo distintas repercusiones. Como lo decía antes, pues el público se volcó, por lo menos a nuestra sala, a ver las obras, pero esto generó también, digamos, contradictores, detractores. Muchos de nuestros colegas nos estigmatizaron. Hubo casi que, sí, una estigmatización del proyecto porque se estaba confundiendo con la gratuidad. Inicialmente se pensó que lo que nosotros estamos promoviendo era la gratuidad, pero siempre, durante estos 20 años, siempre hemos insistido en que lo que hemos querido hacer es formar público, público que pague. De hecho, en este momento hay mucho público nuestro que compra la boletería en línea o adquiere su boletería en línea. Y lo que queríamos era formar un público para la ciudad y en general para el teatro, no solamente para pequeño teatro, sino para el teatro en general en la ciudad y en el país. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 20 años? Este es un proyecto que ha crecido enormemente y lo prueban las cifras y la manera como ha crecido el repertorio, la cantidad de grupos que se han presentado en pequeño teatro, la cantidad de invitados nacionales e internacionales que tenemos anualmente, la cantidad de empleados que en este momento tiene la institución. Este proyecto ha creado un efecto no solamente desde lo artístico, sino que también ha tenido un impacto social. Como lo decía, un impacto artístico, un impacto social al interior de pequeño teatro y en general hacia la ciudad. La sede que nosotros tenemos pues es no solamente patrimonio artístico de la ciudad, patrimonio arquitectónico, sino que también hemos logrado crear el hábito de ir a teatro. El público que ya conoce pequeño teatro sabe que cualquier día de la semana, entre martes o miércoles y sábado, se puede acercar a nuestra casa y siempre encontrará algún evento, sea un concierto, sea una obra de teatro, sea una exposición, sea un conversatorio. Pequeño teatro de alguna manera se ha convertido en una especie de epicentro de las artes en pequeño teatro. Ahora, voy a hablar un poco de cómo se ha logrado que este proceso o que este sistema de entrada libre y aporte voluntario evolucione y haya creado el impacto del cual hablaba hace un momento. Vuelvo acá. Entonces, ¿cuáles han sido? Acá tengo, bueno, entrada libre, aporte voluntario, la diversidad. Voy a referir a la diversidad en distintos frentes.
¿qué ha significado el aporte, la entrada libre de aporte voluntario en términos de la diversidad para Pequeño Teatro y para la ciudad? Entonces, como lo mencionaba antes, uno es la diversidad de espectadores. El hecho de que la entrada sea libre, y como lo decimos a veces incluso a manera de chiste, la entrada es libre, pero la salida no, porque nosotros siempre hacemos un discurso después de cada función a manera de concientización de la importancia de pagar por las funciones. El hecho de que sea entrada libre, como lo decía antes, ha permitido que personas de muy bajos extractos, que personas que nunca habían ido a teatro, en este momento puedan decir que han visto obras, por ejemplo, como Madre Coraje, como Macbeth, como Tartufo, tres obras de Molière, algunas obras de Sófocles, bueno, obras de teatro colombiano, obras de teatro latinoamericano, obras de teatro europeo. Entonces esto le ha permitido, como lo decía, a gente de diversas procedencias acceder al arte y acceder a un repertorio muy selecto. Ahora, la diversidad de taquilla. ¿Por qué la diversidad de taquilla? Lo que ha permitido que esto sea como una bola de nieve o un efecto multiplicador en las distintas maneras en las cuales las personas pueden adquirir la boleta. Entonces, una de ellas, como aparece acá, es la ventana. ¿Qué es la ventana? La ventana es, vuelvo acá a esta imagen, es esta ventana que se ve acá, que es el frente de nuestra casa, a la cual se puede acercar las personas de lunes a sábado en horarios de oficina, reclama su boleta y luego, después de la función, pues da su aporte voluntario. Como lo decía, en cualquier momento la persona llega a nuestra casa y siempre habrá algo que ver. Las oficinas de extensión cultural. Hace unos años, un compañero nuestro se ideó la manera de llevar unos dispensadores de boletas a distintos lugares de la ciudad. O sea, llevar, antes que esperar que el público o que las personas llegaran a nuestra casa, hacerle más asequible las boletas. En este momento, hay en la ciudad, en alrededor de unas 30 instituciones, hay dispensadores de boletas. Y sobre todo, por ejemplo, en las oficinas de extensión cultural de universidades como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Politécnico, el INEM, bueno, etcétera, y en muchas otras instituciones, hay una oficina en la cual, usualmente las oficinas de extensión cultural, a la cual los estudiantes se pueden acercar y pueden escoger el día y la obra que quieren ver. Y de nuevo, ya teniendo su boleta, van el día de la función a Pequeño Teatro y después de la función dan su aporte voluntario. Estos dispensadores generan más o menos entre el 20 y el 40% de espectadores que asisten a Pequeño Teatro semanalmente. El metro. En las estaciones del metro, en lo que se llama acá los bibliometros, también hay dispensadores de boleta. Y ya hay muchas personas que saben que en su recorrido diario hacia el trabajo, hacia la universidad, donde sea, pues simplemente se acercan a uno de los bibliometros, preguntan dónde está el dispensador de Pequeño Teatro y ahí hay una persona que los direcciona y de nuevo la persona escoge el día, escoge la obra y bueno, ya se dispone a ir a Pequeño Teatro. Y después de la pandemia, o mejor, durante y después de la pandemia, nos vimos abocados a crear una nueva manera de adquirir la boleta que nos ha resultado muy exitosa y es la boletería en línea. En este momento lo hacemos con una plataforma que se llama Etiqueta Blanca. En la pandemia, como no podíamos manejar boletería física, recurrimos a esta plataforma y las personas
bueno, ingresan a la plataforma, sea desde la plataforma directamente o desde la página de Pequeño Teatro, y ahí tienen 5 opciones de aporte voluntario que van más o menos entre los 10.000 y los 60.000 pesos. Esta necesidad o esta estrategia que tuvimos que asumir durante la pandemia ya se volvió un hecho, ya se volvió casi que una elección de muchos de nuestros espectadores y espectadoras, porque ya muchas personas que no se pueden dirigir hasta nuestra sede o que no están en una universidad, pues simplemente adquieren la boleta en línea y ya llegan con su boleta y simplemente muestran un código QR y entran a la sala. Y esto ha permitido, esta boletería en línea, que ya es casi que uno de los primeros pasos al tener asegurado el pago de la boleta, pues nos ha permitido también incrementar el promedio por espectador. Porque como la boleta que se adquiere en línea, como lo decía antes, siempre tiene que ser a partir de 10.000 pesos, pues ya eso genera que se aumente el promedio. Bueno, entonces, bueno, pues resumiendo, aquí están las distintas estrategias de adquisición de la boleta, la ventana, las oficinas de extensión cultural, que son más o menos 40 instituciones que tienen los dispensadores, el metro y la boletería en línea. Otro aspecto que tiene que ver con la diversidad es que, claro, al aumentar el número de espectadores de una manera vertiginosa, incluso en los primeros años, eso nos puso en la necesidad de aumentar nuestro repertorio también y asegurar que ese público que nos está empezando a acompañar, que nos está acompañando a seguir, que aceptó ese reto de la entrada libre al aporte voluntario, que aceptó esa especie de pacto, pues si nosotros teníamos solamente 2 o 3 obras en repertorio, pues esto se nos iba a acabar en 2 meses. Entonces eso generó otra dinámica en el grupo, entre otras el que ya no solamente fuera nuestro maestro Rodrigo Saldarriaga el que dirigiera, sino que algunos de nosotros empezáramos a dirigir. En este momento somos 2 o 3 compañeros y compañeras los que estamos dirigiendo. Y claro, esto ha ido aumentando el repertorio. Esto quiere decir que en estos 20 años, particularmente de la entrada libre y aporte voluntario, hayamos creado un repertorio de más o menos 40 montajes, 40 obras. Muy diversas, porque como lo muestro acá, en estos 10 años, este es más o menos el repertorio que hemos creado. 10 montajes de clásicos en los que están Macbeth, El Avaro, Tartufo, Escuela de Mujeres, Edipo, bueno, etcétera. 6 autores colombianos, entre ellos están el maestro Orlando Cajamarca, César Castaño, José Domingo Garzón, Enrique Buenaventura. 5 dramaturgias propias, 2 de ellas son de mi compañero Jesús Eduardo Domínguez, que me acompaña en esta ponencia. Yo creo que ya se puede haber conectado. 2 dramaturgias de él, otras 2 de otro compañero mío, Roderico Salazar, otra del maestro Rodrigo Saldarriaga. Bueno, 9 dramaturgos europeos, 3 autores norteamericanos, 7 autores latinoamericanos. Entonces, como lo decía, al crecer el público, pues teníamos que crecer el repertorio y crecer la oferta, crecer los montajes que ofreciéramos a la ciudad fueran muy diversos, tan diversos como nuestro público. Me cuentan, por favor, cómo voy con el tiempo. Maestro, ¿me escucha? Sí, claro.
Bueno, maestro, le contamos. En este momento, pues lo dejamos continuar porque tenemos un inconveniente con la maestra Michelle Nacimiento de Brasil. Entonces le vamos a dar un poco de espacio más y vamos a continuar con rondas de preguntas para usted y para la maestra María del Pilar Reales. Ok, bueno, entonces ya voy a Tenemos hasta continuar. las 11 de la mañana, entonces podemos hacer rondas de preguntas cuando usted termine. Ok, vale. Voy a mostrar otro par de diapositivas y voy terminando. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Bueno, entonces ya he hablado de la diversidad de la diversidad de espectadores, de la diversidad en las maneras de adquisición de la boleta, la diversidad del repertorio. Me voy a referir aquí a la diversidad de eventos. Pequeño Teatro no solamente tiene una temporada regular, ininterrumpida de teatro desde enero hasta diciembre, sino también que tenemos gran variedad de eventos en la casa. Una es los grupos invitados nacionales, internacionales. Incluso ha sido un proceso muy bonito porque muchos de los compañeros y colegas que al principio no aceptaban este sistema de taquilla, han visto sus beneficios también para ellos cuando se han presentado en pequeño teatro, porque como lo decía antes, la propuesta o la intención de nosotros no era crear solamente espectadores para nosotros y espectadoras, sino para la ciudad. Entonces, los grupos, colegas que usualmente pues han tenido su público muy particular, cuando se han presentado en pequeño teatro, pues de alguna manera han multiplicado su público o les ha permitido cierta visibilidad. Festivales. En este momento en Pequeño Teatro es coproductor o co-sede de más o menos 5 festivales. El Festival de la Semana del Teatro en marzo, el Festival de las Artes Escénicas en agosto, el Festival Colombiano de Teatro, el Festival de Teatro de San Ignacio, y algunas veces hemos tenido también un festival de danza que se llama Endanzante, lo cual también, como lo decía, pues hace que al tener diversidad de eventos, pues el público se diversifique también. La galería, que yo les contaba antes, está rotando más o menos cada 2 meses con artistas muy importantes de la ciudad. Los conciertos, ahora en octubre, por ejemplo, tenemos 4 conciertos, 2 de ellos con artistas internacionales muy importantes. Antesala musical, que es un pequeño recital de piano que tenemos los jueves y en el cual se le da la oportunidad a pianistas recién graduados de tener su primer contacto con el público y a los cuales se les paga también, y eso lo permite la taquilla que generan las funciones. Y finalmente, bueno, aquí voy a dar ya unas cifras de todo lo que ha significado todo este proyecto de entrada libre de aporte voluntario. Nosotros pasamos de tener, como lo decía, un día una función con 4 espectadores a tener más o menos 1.200 espectadores a la semana en las 2 salas. Es un promedio de más o menos 250, 300 personas por noche. Eso quiere decir más o menos 4.800 espectadores al mes. En promedio, en estos 20 años, han sido 51.000 espectadores al año. Y en estas 2 décadas, al día de hoy, son más de 1 millón de espectadores los que han asistido a todos los eventos de Pequeño Teatro. Hay una obra muy particular que tiene unas cifras pues muy impresionantes. Una obra muy conocida en el país, un clásico del teatro en el país, que es En la diestra de Dios Padre. Esta obra en particular ha tenido, desde que se estrenó, más o menos 185.833 espectadores,
y ha tenido 700 funciones y un recaudo de más o menos 601.850 pesos, solamente esa obra. Bueno, ya rápidamente. Lo otro tiene que ver con la diversidad de empleos. Al crecer el repertorio, al crecer el número de espectadores, al crecer el número de eventos, pues necesariamente la parte laboral contractual en pequeño teatro pues se ha tenido que ampliar. Eso quiere decir que el equipo administrativo creció, el equipo artístico somos más o menos entre actores invitados y actores y actrices de planta son más o menos 25. Acomodadores pasaron de ser 1 a un equipo de 10. La cafetería de ser una sola persona quien la atendía hace 15 años, ahora es un equipo de 4 a 6 personas. Y los empleos informales alrededor del pequeño teatro, vendedores ambulantes, incluso pizzerías, mercados, restaurantes, bares, etcétera, se han visto impactados por la cantidad de público que asiste a pequeño teatro. Entonces, como lo ven, este ha sido un proyecto que ha tenido un impacto no solamente artístico, sino también social en general en la ciudad. Un proyecto que este año ya celebra 20 años y que, como lo decía, pues el tiempo afortunadamente nos ha demostrado que fue una decisión correcta y que en este momento es tal vez el proyecto cultural más democrático y más diverso que existe en la ciudad. Bueno, yo voy dejando por ahí. Muchas gracias por darme un poquito más de tiempo y bueno, pues acá estoy por si hay alguna pregunta. Maestro, muchísimas gracias. Bueno, abrimos las preguntas para el público. ¿Ustedes tienen algunas preguntas para el maestro Albeiro o para la maestra María del Pilar Reales? ¿Quieres añadir algo más? Ah, bueno, listo. ¿Preguntas? Sí. Claro que sí. Le voy a pasar para que el maestro también escuche. Ah, dale, con mucho gusto. No, preciso, estamos con la grabación. Hola. Mira, María, lo que quería preguntarte era, me llamó la atención esa investigadora que citaste, Martínez, que estudió la parte, digamos, ritual del carnaval y de otras manifestaciones. Si pudieras darme bien el nombre y la cita, porque me gustó la cita que pusiste en tu presentación. Porque muchas veces acudimos a autores que no son, estamos desconociendo a nuestros investigadores de la región. Especialmente hay 2 investigadores en el Caribe colombiano que son Edgar Rey Cinic. De hecho, si me lo permiten, yo había tenido hay un texto de Edgar Rey que no lo coloqué en la presentación y que sí me gustaría leerlo si hay tiempo. Y se llama Odalis Martínez. Ella hace la cosmovisión de Joselito el Carnaval y de todo el carnaval de Barranquilla desde la perspectiva semiótica, y es un trabajo bastante interesante porque logra configurar muy bien el evento del carnaval desde las relaciones implícitas en él. Entonces yo le voy a pasar el dato y sí, como tenemos tiempo, voy a leer la cita del maestro Edgar Rey. De todas maneras, en el Caribe tenemos investigadores muy importantes. De carnaval, obviamente Edgar Rey, pero sí de la idiosincrasia caribe tenemos al maestro Múnera de Cartagena. Él lleva muchos años indagando en las formas culturales de representación y creería que en estos momentos, junto con el doctor Martín Lago, son las personas que más hablan de la cultura caribe y que yo los tengo en cuenta repetitivamente en mi investigación. Vamos a ver.
segundo. En sus más de 190 municipios se escenifican fiestas patronales, fiestas religiosas universales, la Inmaculada Concepción, la Navidad, el Año Nuevo, los carnavales y desde hace unos 70 años festivales que homenajean una leyenda, un aire musical, a la naturaleza, a un instrumento musical, a una danza o baile tradicional y a otros elementos identitarios de la cultura local del pueblo. La vida festiva ha sido incrementada por esos nuevos festivales, palabras que derivan del latín, que se deriva del latín festivals, gran fiesta, y los cuales cumplen funciones de afirmación cultural. Tal vez estos eventos festivos han minado la fuerza de la vida carnavalera de los Caribes, pero ahí están ambos, cada uno con su tiempo y espacio definidos. Es bastante interesante todo el aporte que Edgar Rey hace, y lo otro es que mi investigación también sigue las claves de la literatura. Los literatos del Caribe colombiano, pues, obviamente recogieron parte de nuestra idiosincrasia a partir de lo que ellos denominan el realismo mágico, que no es más que la manera particular como en el Caribe colombiano se dan las relaciones de orden social, familiares. Entonces tenemos exponentes como García Márquez, como José Félix Fuenmayor, como Cepeda Zamudio, que hablan del acontecer Caribe. Entonces casi que también es una invitación a que sigamos nuestras propias claves y de alguna manera por un momento pues no pretendamos que los contenidos de orden eurocéntricos, que son muy válidos y que yo los valido porque creo que Europa y los griegos nos hablan de una estética y de una factura que puede mejorar nuestros contenidos. Creo que son valiosos, pero creería que un primer ejercicio que hemos desconocido y que es una deuda que tenemos como cultura es podernos adentrar a nuestros propios relatos, mitos, cuentos, leyendas, acervo cultural para poder crear ese primer escenario de enamoramiento. Entonces, a veces tendemos como a juzgar al espectador por inculto y creo que hay que revisar algo en nuestras prácticas que realmente es posible que de nosotros no haya emanado una iniciativa para conquistar de manera efectiva. Entonces, creo que el gremio está haciendo una labor interesante. Se está hablando ya de procesos, qué sé yo, de que el espectador tenga la oportunidad de acercarse al teatro y poder participar en él y poder afinar un poco su sentido crítico, perceptivo y crítico. Pero creería que si nosotros, yo creo mucho en las edades mentales y la edad de nuestra sociedad caribe está en el momento del gozo, todavía no está lista para poder entrañar todos esos aspectos críticos sociales que son propios del teatro. Sí es bueno ir construyendo el escenario para llevarlos hacia allá, pero creo que, y vuelvo y insisto, estoy hablando de esto como si fuera un enamoramiento y como si esa fuese una estrategia de conquista. Yo le digo acá. Virtual, no creo, Gabo no me ha dicho nada. Bueno, les agradecemos a todos los participantes, a los ponentes. Con esto entonces cerramos la mesa. Están invitados para continuar con la mesa 1, que están todavía en dramaturgias, ya que acá pues tuvimos un inconveniente en la conexión con la maestra Michelle y también tuvimos un inconveniente para conectarnos con el maestro Nivaldo Castro. Entonces, están invitados para continuar el congreso en la sala 1.